Bueno, buenos días. ¿Se oye ahí? Bien. Vamos a iniciar el segundo panel de la mañana. Este es un panel que reúne a un conjunto de colegas que trabajan desde el sector público, en su mayoría desde las agencias encargadas de garantizar y hacer cumplir los mecanismos de acceso a la información pública y trabajan en vinculación con los archivos del Estado. En honor a los colegas presentes, quería hacer una pequeña aclaración respecto al programa. Dice que yo pertenezco a la Comisión de Relevamiento y Memoria Histórica de la Cancillería. Eso no es cierto desde el mes de marzo, pero bueno, solo como están los colegas de la comisión presentes, quería no usurparles el título. Bien. Vamos a comenzar entonces con la intervención de Andrea Ruiz, que es abogada por la Universidad de Chile y trabaja en el Consejo para la Transparencia del País Hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? La idea, entiendo yo, de este panel es contarles nuestra experiencia práctica desde la lógica de un órgano de control, cómo nos topamos con este tema de la gestión documental como algo integral y que era esencial para el ejercicio del derecho de acceso a la información, y cómo hemos ido, qué herramientas hemos utilizado para instalar este tema, para hacerlo atractivo, para ver qué herramientas podemos utilizar, tanto desde el mundo de la archivística como del acceso a la información, para poder posicionarnos con un tema que no es fácil de instalar en la agenda pública, ¿ya? Entonces, de esa lógica llevamos ya, desde que iniciamos el Consejo para la Transparencia, en un trabajo estratégico, diría yo, para poder generar una alianza en pos del ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Y esa alianza la descubrimos en el mundo de la archivística, es decir, en los conceptos que ustedes han estado discutiendo, si esto es información, si es documento, todo ese tipo de temas, también los hemos tenido en discusión en Chile, y por ende entonces sabemos muy bien qué es lo que se siente desde los dos zapatos, es decir, desde el zapato del acceso a la información y desde el zapato del mundo de la archivística. Comienzo la exposición con la idea esencial. Esta es una alianza estratégica, es decir, ese es el objetivo con el que, entiendo, nos reunimos desde estos dos mundos para poder conversar, y por tanto en esa alianza estratégica tenemos que ser estratégicos, y para ser estratégicos tenemos que utilizar todas las armas que tenemos disponibles. Cuando recién nos iniciábamos como Consejo para la Transparencia, nosotros teníamos el eslogan, ¿no? Toda persona goza del derecho a acceder a la información que obra en poder de los órganos de la administración del Estado. Eso en sí mismo es un eslogan muy valioso, eso lo dice la ley, ¿no?, en nuestro país. Por tanto, siendo muy jurídica en la explicación, ese es el objeto del derecho, toda la información que obra en poder de los órganos de la administración del Estado. Sin embargo, la primera pregunta que nos hacíamos entonces, ¿a qué tenemos derecho? Es decir, si sabemos que es a todo lo que obra en poder de los órganos del Estado, la duda es si tenemos derecho a nada, a poco, a lo suficiente, a mucho, a todo. Y esa respuesta es relativa porque no tenemos una respuesta realmente. En otros países nosotros íbamos y nos contaban su experiencia. En Inglaterra, por ejemplo, nos decían los miles de kilómetros lineales de información que tenían disponibles, y ese era su objeto del derecho de acceso a la información. Lamentablemente en Chile no podemos dar una respuesta de esa naturaleza. Nosotros tenemos un archivo nacional que viene con una normativa desde el año 1929, pero que no tiene un trabajo desde la lógica del ciclo de vida de los documentos. Los documentos nacen y desde ese minuto en que nosotros sabemos que van a nacer, desde ahí empieza a operar la gestión documental. El Archivo Nacional se encarga más bien de la gestión de los archivos históricos. Y eso ya es muy tarde para el acceso a la información. El acceso a la información opera desde el minuto en que yo estoy empezando a tomar las decisiones públicas. Y muchas de las solicitudes de acceso a la información se basan en ese punto y no en lo histórico, no en el final del proceso. ¿Cuáles son los dos puentes conceptuales sobre los que nosotros trabajamos en Chile y lo que hemos querido transmitir desde la lógica de estos dos mundos en los que estamos en alianza estratégica? El primero de ellos es decir que existe una relación directa entre transparencia y gestión documental. Y esto que es tan obvio, ¿verdad?, porque todos lo compartimos, no es tan claro. Y la lógica que hay detrás de esto es, he escuchado grandes discusiones sobre qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Esto es así en este concreto mundo.
¿Qué es primero? Es decir, tenemos como país que organizar un sistema nacional de archivos, una política global, o implementamos una ley de transparencia primero. ¿Ya? En algunos países nos dicen, no, si no hay una política o un sistema nacional de archivos, es imposible establecer una ley de transparencia. Yo no sé si en Chile era posible seguir esperando que se estableciera un sistema nacional de archivos o una regulación completa de archivos para tener acceso a la información. Tenemos la pesada carga de ser el primer país condenado por desconocer el derecho de acceso a la información y por tanto muchas posibilidades de seguir esperando diciendo, mira, mientras no tengamos un sistema nacional de archivos nosotros no podemos tener ley de transparencia. Por tanto, nuestra realidad operó más bien desde la otra lógica, es decir, tuvimos una ley de transparencia y nos golpeamos con el mundo de los archivos porque ahí fue donde teníamos dudas si el objeto era efectivo. Por tanto, tenemos que reconocer que una adecuada gestión documental apalanca infinitamente el acceso a la información, pero también la transparencia apalanca la gestión documental. Hoy en día, quienes estamos instalando en Chile el tema de la gestión documental de los archivos, somos desde el mundo de la transparencia. El Consejo para la Transparencia ha tomado esto como un caballito de batalla y por tanto cada vez, y somos incómodos y seguiremos siendo incómodos como Consejo, y en este tema también lo somos, cada vez que podemos le recordamos al gobierno que estamos al debe. Y hay otro elemento importante que está en las bases del derecho de acceso a la información que debiésemos compartir, que es el principio de relevancia. ¿Por qué? Porque este principio de relevancia que dice que toda información que obra en poder de la administración es importante y es relevante independiente de su fecha de origen, creación, formato, procesamientos por los que ha sido sometida, informa tanto a la transparencia como a la gestión documental. Y por tanto aquí es un punto donde tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Nosotros vemos muchos casos en el Consejo para la Transparencia, pero hay dos que son muy icónicos y que vale la pena mencionar en virtud del principio de relevancia. Uno de ellos nos da cuenta de la mantención de información por toda la vida y otro de ellos nos da cuenta de la destrucción de información, con autorizaciones, todo esto dentro del marco legal. No estoy acusando a nadie de que haya hecho una irregularidad. Lo primero es, por ejemplo, el acceso sobre las hojas de vida o el historial de los funcionarios públicos. En Chile los historiales de los funcionarios públicos no se pueden destruir. Eso ha facilitado muchos procesos de reparación, las indemnizaciones o podríamos decir indemnización, que se pagan a las personas que perdieron su trabajo con ocasión del golpe militar. Son indemnizaciones que se pagan hoy en día en base a lo que ellos habían trabajado anteriormente y lugares donde habían trabajado. ¿Cómo pueden acceder a esa información estas personas? A través de la ley de acceso a la información. Nos pasa lo mismo, pero por la otra cara de la moneda, con las fichas clínicas. Hace muy poco tiempo el Consejo tuvo que conocer de un caso en el que nos enteramos que las fichas clínicas de los pacientes en Chile, de los hospitales públicos, se destruyen al cabo de 10 años si la persona no ha vuelto a consultar en ese hospital o en otro de la red de salud. Y ahí volvemos a cuestionar, es decir, ¿es posible que al cabo de 10 años destruyamos todas las fichas clínicas? ¿Qué pasa si se implementó un procedimiento inadecuado? Se aplicó una vacuna que va a tener consecuencias de aquí a 10, 15, 20, 30 años más. Nosotros estamos destruyendo las fichas clínicas. ¿Alguien se ha cuestionado la relevancia? Ya, está bien, quizás no todas, pero habrán algunas que tenemos que reservar. Hoy en día la ficha clínica, solo por ser ficha clínica, independiente de lo que tenga dentro, se destruye. Entonces, volvemos a cuestionarnos cuál es la información importante. Pareciera que es más importante la información relativa a los funcionarios públicos, porque esa nunca se va a destruir en nuestro país. Pero las fichas clínicas que dicen relación con la vida privada de las personas, con su salud, con un estado de salud, con una eventual política pública de salud, se destruyen al cabo de 10 años. Es decir, un investigador que quiera venir a revisar qué pasó con la aplicación de vacunas en los niños o las personas hace 15 años atrás, no lo va a poder tener porque esa ficha clínica no está. Quizás va a tener grandes números, pero datos de personas exactas no los va a tener. ¿Qué caminos hemos recorrido en Chile? La verdad es que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Estamos luchando por una ley con un sistema nacional de archivos, o estamos luchando por una política nacional en esta materia, estamos sacando grandes normas en la materia, pero en esa lógica el Consejo, cuando se planteó este tema, dijo, parece que ese no es el camino más correcto. ¿Por qué? Porque
sacar normas o pedir normas parecía siempre la solución. En nuestros países latinos somos muy buenos para las normas, pero no es necesariamente la solución a nuestros problemas. En especial en este caso, ¿por qué? Porque primero tenemos que ser capaces de sensibilizarnos a nosotros mismos. Es decir, a la gente que se dedica a los archivos, en Chile teníamos que decirle, mire, tenemos un problema, ¿no? Pero no teníamos datos para decirle que teníamos un problema, más allá de la intuición, mucha intuición. Es decir, parece que el hecho de poner los archivos en la bodega abajo, donde hay agua, donde hay humedad, donde tenemos escaso presupuesto, eso es un problema. Eso no hay que hacer una gran investigación, pero tenemos que ponernos de acuerdo que ese es el problema. Por tanto, entonces, el Consejo decide iniciar un camino más largo, pero que nos ha resultado mucho más fructífero. Y se hace primero un diagnóstico y una serie de recomendaciones. Es el derecho blando que le llamamos nosotros, ¿no? El soft law. Es decir, utilizar herramientas que no necesariamente establecen una ley, es obligatorio guardar los archivos de determinada manera, sino que decirle a las personas cómo lo pueden hacer. Y por tanto se hace un diagnóstico, ese diagnóstico está recogido, está a disposición de todos los organismos públicos, desde el minuto mismo en lo que se plantea, ¿verdad? Y por tanto entonces la persona que está involucrada en temas de gestión documental podrá ver el diagnóstico, las recomendaciones, las buenas prácticas, una serie de guías respecto de la implementación de un archivo, de elementos de organización documental, herramientas técnicas para el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con esta información? Teníamos una serie de resultados un poco tristes, ¿verdad? Se le hace una encuesta para hacer un diagnóstico a la gente de archivos. El Consejo lo hace sí con aporte del Banco Mundial, pero lo hace el Consejo a través de una consultora que se contrató para ello. Y se hace una encuesta ¿a quiénes? A los jefes superiores de servicio, a los encargados de archivo y a los responsables de las TICs, ¿no? Es decir, los jefes de informática de cada uno. Es decir, ese es nuestro universo. Tuvimos una muy buena tasa de respuesta en general y esto demuestra un botón porque hay muchas más consultas y mucho más levantamiento de información. El nivel de formación archivística del encargado de archivos se le consultó a los organismos públicos y el 41% nos dice que el encargado de archivos, es decir, el jefe de esa unidad, no tiene ninguna capacitación en archivos. Ninguna. Luego hay otros que nos dicen que tienen un nivel de capacitación del 24%, es decir, que han ido a algún curso de formación. No quiero seguir porque no los quiero hacer llorar. Mira. Después le preguntábamos, ¿los archivos institucionales han sufrido algún daño en estos últimos 5 años que usted nos pueda contar, que sea evidente? El 34% nos dice que por el terremoto, un 31% por inundación o filtración de agua, un 4% por incendio, es decir, tenemos archivos, pero están dañados. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Cómo evalúa la gestión de archivos en su institución? Acuérdense que le estamos preguntando, así que tienen que aplicarle algún margen un poquito adicional, ¿no? Pero entre los deficientes y los regular, alcanzamos el 50%. Es decir, esto es grave. Digamos. Si usted mismo se está evaluando, y uno tiende a ser mucho más benevolente con uno mismo, más cuando sabe que lo van a ver, estamos diciendo que el 50%, si nosotros le aplicamos la tasa, que debe ser un 10% de la tasa del cariño propio, digamos, estamos hablando que más o menos el 60% de los archivos declarados por los propios titulares reconocen que esto es deficiente o regular. Irregular es bastante regular, digamos. Ese es el problema. Las principales debilidades del servicio en la gestión de archivos, es decir, vamos ahondando un poco más. Infraestructura física inadecuada, el 73%. Es decir, sabemos que donde se guardan los archivos es uno de los elementos más importantes. 2 minutos. Sí. Los recursos presupuestarios insuficientes, es decir, un 62%. No hay recursos con que gestionar los archivos. Tecnologías de información insuficientes o inadecuadas. Claro, si la verdad es que el encargado de archivos no tiene conocimientos técnicos, la verdad es que es muy difícil que le pongamos un software. Esa no es la solución. Personal insuficiente, un 53%, y falta de competencias profesionales, un 38%. Importancia que le asigna la gestión de archivos para el cumplimiento de la ley de transparencia, y aquí están las oportunidades que no hay que perder. Esto es a los jefes superiores de servicio, y ellos al menos en un
entre muy alta y alta, un 58 y un 33%. Es decir, la verdad es que reconocen en este tema algo importante. ¿Qué hacemos con estos diagnósticos? Bueno, los guardamos, se los entregamos al presidente. ¿Cómo acercamos a estos mundos para que conversen? Y en esa lógica nosotros decidimos hacer un seminario para difundir los resultados el año 2012 con una alta convocatoria. Nosotros pensábamos que iban a llegar unas 200 personas, 100 personas. Este tema no es un tema que digan que convoca así, pero fíjense, llegaron 800 participantes. Teníamos el salón repleto. Nosotros hacemos el seminario internacional, es decir, había más personas que para el seminario internacional de transparencia, es decir, teníamos el salón completo, éramos un rock star, digamos, estamos en el primer nivel. Y en base a todos estos elementos, los funcionarios públicos encargados de archivos nos decían que estaban completamente de acuerdo con el diagnóstico y que ellos lo vivían día a día, y por tanto entonces nosotros sentíamos que teníamos un respaldo, y con ese respaldo, trataré de ser, con ese respaldo entonces y con esas evidencias hacemos la acción que pudimos haber hecho al comienzo. Enviamos un oficio al presidente de la República requiriéndole perfeccionamientos normativos en la materia. ¿Qué tipo de perfeccionamientos? Véalo usted es el presidente de la República, pero haga algo por favor y urgente. En junio del 2013 se lo volvimos a reiterar y así iremos cada vez que pase algún tiempo considerable. ¿Qué hemos conseguido? Que en las modificaciones a la ley de transparencia se incorpore un artículo. Yo sé que es muy menor, pero para nosotros es un gran logro, porque demuestra que las cosas bien hechas consiguen objetivos concretos. Y por tanto hemos conseguido que se incorpore un artículo que dice algo así que para facilitar el acceso a la información, los órganos de la Administración del Estado deberán conservar y archivar la información que posean o que esté bajo su control, responsabilidad o competencia de acuerdo a un reglamento que va a dictar el presidente de la República. Yo sé que no es mucho, esto es lo que logramos negociar con nuestros parlamentarios, pero es un primer paso para nosotros. Es decir, ahí estamos poniendo la piedra angular de lo que será el Sistema Nacional de Archivos. Por otra parte, nosotros formamos parte de la RTA, de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, en la que el camino ha sido un poco más lento, pero también estamos trabajando. Pensamos que si desde la lógica internacional instalamos estos temas, para los países que vengan instalando leyes de transparencia va a ser más fácil. Y por tanto, entonces, lo primero que hicimos fue un levantamiento de la normativa de los países de la RTA, Brasil, Uruguay, Chile, México, Perú, somos varios, ahora hemos ido creciendo, ¿verdad? Hay otros más, ya somos 10, yo creo, hasta altura, o 9, exacto. Y hay algunas provincias de Argentina que también forman parte, Buenos Aires, Santa Fe, ellos forman parte de la RTA. Y entonces hicimos este levantamiento de normativa y este año estamos trabajando en una especie de decálogo de buenas prácticas entre archivo y gestión documental y transparencia, por supuesto. Y por tanto, entonces, nuestra idea es facilitar estas conversaciones. Yo no sé si ustedes conocen las reglas de Heredia, que son unas reglas muy sencillas, pero que se utilizan como un caballito de batalla en todos los foros. Nosotros pensamos en la RTA que pareciera que en el mundo de la vinculación entre transparencia y gestión documental también se necesita algo sencillo, pero que sea o que nos sirva de marketing a los que tenemos que vender este tema. No es fácil venderlo, es decir, no es fácil conseguir que alguien se emocione. Si ustedes ven en los 9 candidatos presidenciales que existen en Chile, ninguno dice voy a generar un sistema nacional de archivos o una política integral de archivos. La verdad es que no lo dicen ni lo van a decir. Por tanto, tenemos que ser capaces de mostrar que este es un tema país, que este es un tema de Estado, que va más allá de un gobierno específico. Y por tanto, entonces, hemos optado por este camino, pensamos que es una opción y eso queríamos plantearles. Muchas gracias. Tengo que devolverles el conector. Muchas gracias, Andrea. Gracias también por ajustarse todo lo posible al tiempo. Les pido disculpas al resto de las participantes, pero estamos tratando de reducir las intervenciones iniciales a 15 minutos para poder dar tiempo a las preguntas antes del almuerzo. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Ana María Tamayo, que es una abogada con amplia experiencia en la gestión y diseño de políticas públicas y que se desempeña como asesora del componente de políticas para la modernización de la Secretaría de Gestión Pública del Perú. Bueno, ante todo, muy
Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de conocerles y de compartir esta mañana la mesa con mis colegas y al moderador. Voy a hacer esta presentación en el marco del proceso de la política de modernización de la gestión pública y del Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú. Brevemente, para situar el contexto, la Secretaría de Gestión Pública es la secretaría encargada, la secretaría técnica encargada de regular el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Y a todo lo largo, desde diciembre del 2011, que se elaboró un diagnóstico, y a todo lo largo del 2012, ¿está bien ahí? Y a todo lo largo del 2012 se generó un proceso participativo con los entes encargados de sistemas administrativos del Estado para generar de manera consensuada esta política de modernización de la gestión pública, incorporando al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República, al Organismo Superior de Contrataciones y a otras entidades públicas. Y esta política de modernización de la gestión pública, perdón un ratito, estoy ya. A ver, para poder no tener, perdón, he retrocedido una más. Ya. Esta Política Nacional de Gestión Pública al 2021, que establece, los objetivos, la visión, los objetivos. Gracias. Lo que pasa es que estoy con dos, estoy con este que va acá y este de acá que no va, ¿no? Como decía, esta política de modernización de la gestión pública va acompañada de un plan nacional de implementación que establece los lineamientos y las acciones estratégicas con los indicadores en 5 pilares, ¿no? Entonces, este año se publicó esta política de modernización y establece como eje transversal a 3 componentes: el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la dimensión de la articulación institucional. Brevemente, no voy a entrar a detallar estos pilares y estos ejes de la política de modernización de la gestión pública. Señalar que tiene por objetivo lograr una administración eficiente, orientada al ciudadano, y eso es lo central, orientada a servir a los ciudadanos y con un enfoque de resultados. Acá tenemos 5 pilares: políticas públicas y planes estratégicos, operativos, con indicadores adecuadamente financiados, gestión por procesos y simplificación administrativa, servicio civil meritocrático y un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo. En esta lámina, como ustedes ven, es una conjugación de los pilares con los ejes. Inicio así mi presentación porque a partir de acá voy a señalar cómo este es el marco, el paraguas conceptual desde donde nosotros estamos desarrollando una estrategia para visibilizar el rol de los archivos, del Archivo General de la Nación, y la relación entre la transparencia y acceso a la información y los archivos. Disculpen, ya, ahora sí. Entonces, en este marco, el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que como ustedes saben es una iniciativa multilateral a la cual varios países en la región se han suscrito. El Perú se suscribió el 2012 mediante una resolución ministerial, y el plan de acción que presentó contiene un compromiso específico relativo a la mejora, a la revisión de la normativa
en relación con la gestión documental. Es un compromiso específico en el acápite de mejorar la transparencia y el acceso a la información pública. Para nosotros, este compromiso es un eje, digamos, es el eje legal y la definición, digamos, política que estamos desde la Secretaría de Gestión Pública impulsando para llevar a cabo una serie de acciones que les vamos a referir. Como ustedes saben, el gobierno abierto, digamos, es una iniciativa, como refería, multilateral, en la cual, digamos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos se busca que puedan obtener información fácilmente, que sea relevante, comprensible, que se pueda interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los servidores y participar en los procesos de toma de decisiones. En el objetivo estratégico número 9 de la Política Nacional de Modernización se señala que buscamos, el Estado se compromete a, es un objetivo ambicioso, dice asegurar la transparencia, la participación, y ven la participación y la colaboración en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de la entidad. Ahora bien, esta es una lámina que nuevamente refiere a todo este proceso que se trabajó durante el 2012 de una manera consensuada para generar este plan de acción en 4 ejes, en mejorar la transparencia ciudadana, mejorar la transparencia y el acceso a la información pública, promover y profundizar la participación ciudadana, incorporar el gobierno abierto para promover mejor calidad de servicios públicos y aumentar la integridad pública. Esta lámina también lo que muestra es la matriz de compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto, y acá voy a mostrar en qué nivel está el compromiso referido a la revisión de la normativa sobre gestión documental y la tarea que tenemos de incorporar al órgano rector en esta discusión. A nivel de compromisos hay 4 ejes, como decía: transparencia y acceso a la información, integridad pública, participación ciudadana y gobierno electrónico. En los compromisos que cada país ha desarrollado de manera participativa, es como un parte de requisito de haberse adherido. Tenemos 3 grandes: revisar y mejorar el marco normativo en materia de transparencia y acceso, fortalecer la institucionalidad sobre transparencia y acceso a la información, y desarrollar instrumentos para incrementar la transparencia. En el primer eje, revisar y mejorar el marco normativo en materia de transparencia y acceso, es que estamos ubicando el compromiso específico que alude al tema de la revisión de la normativa en materia de gestión documental. Y para eso quiero compartir con ustedes lo que hemos venido haciendo a la fecha. Antes de señalarles los avances que hemos tenido en estos compromisos, quiero comentarles que para efecto del seguimiento de los compromisos del plan de acción, a comienzos de este año se creó una comisión multisectorial de naturaleza permanente para el seguimiento de la implementación, y esta creó, aprobó una matriz de indicadores de seguimiento y fichas de recolección de datos. Todo esto se gestó a lo largo del 2012, en 2013, a inicios del 2013, se creó esta comisión multisectorial que sesiona con una periodicidad regular desde comienzos de año, y que está integrada, como su nombre lo indica, por representantes del Estado, por representantes de organizaciones de sociedad civil y por representantes del sector empresarial. Y es esta comisión la que
digamos, hace el seguimiento al cumplimiento de la implementación del plan de acción. La Secretaría de Gestión Pública, donde yo laboro, hace de Secretaría Técnica de esta comisión multisectorial. Entonces, este es un espacio para, digamos, impulsar las acciones y hacer este seguimiento. En el marco de este componente para mejorar niveles de transparencia y acceso a la información pública, el primer logro que hemos tenido como sociedad y como Estado, y quiero compartir con ustedes, es que el 14 de junio pasado se publicó el Decreto Supremo 070-2013, que amplía los términos del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y mejora entonces, con el objeto de mejorar los niveles de transparencia, ¿no? Y esto es significativo porque este Decreto Supremo sale publicado, digamos, a 11 años de publicada la Ley 27806 y a 20 años de la vigencia de la Constitución Política del 93, que reconoce el derecho al acceso a la información pública. Entonces es como, vemos como en la historia inmediata, digamos, como hay hitos en donde se va digamos, emergiendo estos pequeños hitos, ¿no? Del 93 al 2003, que comienza a regir la ley, y digamos, el lapso que ha tomado al 2013 para contar con un nuevo decreto supremo que amplía el reglamento, que profundiza varios temas. Voy a hacer una referencia específica al título sobre conservación de la información, que es lo que nos convoca en la sesión, pero sí quería con ustedes compartir esta secuencia, ¿no? Y cómo se ha suscitado en el Perú. Y también para revisar esta normatividad, como dice el compromiso, involucrando a las entidades correspondientes del sistema. Esto significa involucrando al Archivo General de la Nación. Hemos desarrollado dos acciones. Primero, con el apoyo del BID, se ha llevado a cabo un diagnóstico sobre la situación de 22 archivos públicos en Lima y algunas provincias de Lima. Esto ha corrido a cargo de la archivera y abogada Aida Luz Mendoza, a quienes varios de ustedes conocen aquí, y ella nos está, digamos, asesorando, nos está acompañando en todo este proceso, y es un apoyo invalorable, junto con otros exfuncionarios y actuales funcionarios. Desde la Secretaría de Gestión Pública hemos constituido un grupo de trabajo digamos, de expertos en archivística, algunos de ellos abogados, otros historiadores, algunos que tienen a cargo archivos centrales de diferentes entidades, para, digamos, por un lado, contrastar o validar el informe de diagnóstico formulado y generar recomendaciones de política que nosotros desde la Secretaría de Gestión Pública podamos generar a catalizar, que a su vez, digamos, el AGN cuente con insumo para llevar a cabo su labor, ¿no? Y en este sentido, este diagnóstico de archivos sobre la base de estas 22 entidades públicas presenta algunos hallazgos en relación al tema de acceso a la información y archivos, que presenta, en primer lugar, el archivo central u órgano administrativo de archivos adolece de autoridad técnico-archivística para supervisar y asesorar la administración de los archivos de las entidades y de la atención de la gestión documental. En segundo lugar, los jefes o los encargados de los archivos no mantienen una coordinación con el funcionario o funcionaria responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública, que en el Perú es el
FRAIP, le conocemos como funcionario responsable de acceso a la información pública. No hay una relación de coordinación permanente, constante, sino en muchos casos esporádica. Entonces ahí esta mirada más fragmentada, ¿no? Entonces, otro hallazgo, hay lamentablemente una ausencia de integración de los archivos a un sistema electrónico, y hay la necesidad de que todo archivo central cuente con una base de datos de acervo documentario de la entidad correspondiente, ¿no? Entonces, estos son algunos de los hallazgos llevados a cabo a través de formularios llenado de formularios y sobre todo visitas de campo y entrevistas, ¿no? Un poco Andrea refería cómo habían hecho ese diagnóstico que en su oportunidad se vio, también nos sirvió, pero este era un encargo muy puntual que pudimos llevar a cabo. Y en este sentido, ¿qué más arroja este diagnóstico? ¿Cuáles son las conclusiones? Facilitar el flujo y transferencia de información a todo nivel para una política que apuesta por el servicio efectivo al ciudadano implica pues potenciar el archivo central como una herramienta, ¿no?, que facilite el conocimiento operativo, y esto y vehiculizar el acceso oportuno a información, y esto implica un compromiso pues político de diversos actores del sistema nacional, de los archivos públicos, las autoridades, los archiveros y la ciudadanía. En esta tarea, desde la Secretaría estamos generando, digamos, nuestra apuesta es, en el marco de nuestra responsabilidad para acompañar iniciativas de modernización, generar un espacio para visibilizar a la AGN, su problemática, y aprovechar de iniciativas modernizadoras en el marco de gobierno abierto, por supuesto en el marco de la propia política de modernización, para que la ciudadanía conozca la problemática, ¿no? Me están pasando, ya rapidísimo me han pasado ya los papelitos. No voy a referir, simplemente en relación a este decreto supremo que agrega el título sexto, conservación de la información. La importancia central es que subsana la omisión en la ley de transparencia y acceso vigente desde 2003, solamente allí se hacía una referencia muy puntual, y acá hay un desarrollo en varios acápites del artículo 23 al 27, visibilizando el rol, la gestión especializada de la información a cargo del órgano de administración de archivos o la unidad que haga sus veces, así como refiere el tema de la digitalización, reafirmando el tema de la gratuidad de la búsqueda y la obligatoriedad de comunicar si es que la información ha sido extraviada, y comunicárselo al solicitante. Este decreto supremo fue fruto de un proceso participativo en el cual varias organizaciones han participado. Javier Casas, que está acá, que nos acompaña, fue, digamos, un actor de ese proceso que se gestó durante el 2012, y entonces es en el marco de las mesas de trabajo especializadas es que surge digamos, el proyecto de este decreto supremo, que este año aparece, digamos, se promulga y se publica. Toca ahora nosotros apoyar, digamos, estimular al Sistema Nacional de Archivos para emitir las normas técnicas para viabilizar la implementación de este decreto supremo con relación a este título sexto. Y el grupo de trabajo que hemos conformado en estas submesas de trabajo se orienta a ello. Para terminar, con la mira de visibilizar el rol de los archivos, estamos ahora el 15 y el 17 de octubre va a tener lugar un coloquio archivístico que organiza, Perú Petro, que va a contar con, digamos, nuestro auspicio, y el Archivo General va a congregar a 90 jefes de archivo central de entidades del Poder Ejecutivo y de entidades de OCAS, constitucionalmente autónomas, para reconocer la participación y contribución de los archivos en el plan de gobierno abierto del Perú, y así promover la transparencia,
empoderar a la ciudadanía, digamos, luchar contra la corrupción y aprovechar las tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. Esto a propuesta de la propia comunidad de archiveros, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, son algunas acciones concretas que estamos comenzando esta tarea, y yo creo que las experiencias comparadas acá en la región nos van a nutrir para ir viendo y perfilando, digamos, acciones estratégicas que puedan sumar y aprovechar estas coyunturas favorables para, digamos, visibilizar, sobre todo ante la ciudadanía, cuál es el papel de los archivos hoy en día. Muchas gracias.